Bien, empezaremos ahora con esta clase de la gráfica de las ecuaciones dada una ecuación. Veamos primero la definición. Una ecuación de dos variables, digamos x, y, es una proposición en la que dos expresiones que involucran a dos variables x, y son iguales. A los miembros de esta ecuación, a las expresiones se llaman miembros de la ecuación, ¿verdad? Y en general vamos a decir de que cualquier variable x, y que resulte en una proposición verdadera satisface la ecuación. Estos son varios ejemplos de ecuaciones que contienen dos variables. Obsérvese. Entonces, si nosotros nos damos puntos o nos damos valores para una de las variables, ya pueda ser x o pueda ser y, lo que nosotros encontraríamos es otro valor para la otra variable y encontraríamos puntos. Esos puntos nos van a determinar una ecuación. Una gráfica, perdón, una gráfica. Podemos, podemos ver en la siguiente ilustración la gráfica de una ecuación de dos variables. ¿Sí? Como variable x tenemos acá, que serían como las fechas, y como variable y serían los precios de cierre. Esta es una gráfica discreta de puntos, ¿sí? En un eje de planos coordenados. Veamos este primer ejemplo propuesto por el manual, donde se nos pide la gráfica de esta función o de esta ecuación que tiene dos variables x y y. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, es darnos algunos puntos en x. Vamos a darnos x igual a 0, x igual a 1, x igual a menos 5 y x igual a 10. Estos valores nosotros los podemos sustituir en esta expresión de acá. En esta expresión. Y nos dan todos estos desarrollos. Si usted introduce esto a la calculadora, los valores en y que se obtienen son 5, 7, menos 5 y 25. Entonces, para estos valores en x y estos valores en y, lo que obtenemos nosotros son estos puntos. Y esos puntos nosotros los podemos graficar en el plano cartesiano. Obsérvese, 0,5 es este punto de aquí. 1,7 es este punto de acá. Menos 5 es este punto de aquí. Y 10,25 es este punto de acá. Si nosotros los unimos, esos puntos, obtenemos algo parecido a una línea recta. Obsérvese. Si los unimos, los puntos establecidos en estos cálculos aquí arriba, obtenemos una línea recta que es una generalización de la gráfica de esta ecuación propuesta al inicio. Veamos otro ejemplo. En este segundo ejemplo tenemos la gráfica de la ecuación y igual a x al cuadrado. ¿Sí? Nosotros nos podemos dar algunos valores en x. En este caso los valores que se dieron fueron desde menos 4 hasta positivo 4. Menos 4 al cuadrado, 16. Menos 3 al cuadrado, 9. Menos 2 al cuadrado, 4. Y así para el resto. Lo que hemos encontrado es los cuadrados de cada valor de x. Y los podemos relacionar en todos estos puntos de aquí. A estos puntos, si nosotros los graficamos en el plano cartesiano, miren, menos 4,16, menos 3,9, menos 2,4, menos 1,1, 0,0 aquí, y el resto, lo que obtenemos es la gráfica de una parábola. Entonces, la forma obtenida, habíamos dicho que es una parábola al unir todos los puntos de esta ecuación. Obsérvese que si queremos también la gráfica de la ecuación x igual a y cuadrado, nos vamos a dar los valores en y, ya que quien está al cuadrado ahora es y no x. Al darnos los valores en y, desde menos 3 a 4, lo elevamos al cuadrado y quien
quien obtenemos ahora son los valores de x. Observen, 9, 9, 4, 4, y así con el resto. Entonces lo que obtenemos es otra función, otra gráfica, solo que ahora esta va a ser, va a ir como girada, girada 90 grados a la derecha. Sí, va a ir, es siempre una parábola, pero con forma diferente. Entonces, cada ecuación nos da a nosotros una gráfica totalmente diferente. Veamos ahora qué son las intercepciones. Los puntos, sí los hay, en los que la gráfica toca los ejes coordenados se llaman intercepciones o interceptos. La coordenada x del punto en la que la gráfica cruza o toca el eje x es una intercepción en x. Y la coordenada del punto en la que la gráfica cruza o toca el eje y es una intercepción en y. Cabe destacar que en este ejemplo que tenemos aquí tenemos 1, 2, 3 intercepciones en x y solamente una intercepción en y. Ahora, si nosotros tenemos esas intercepciones, ¿cómo las podemos encontrar? Si tenemos esa gráfica. Pues el procedimiento para encontrar las intercepciones es el siguiente. 1. Para encontrar las intercepciones en x, si las hay, de la gráfica de una ecuación se hace y igual a 0 en la ecuación y se despeja para x. Y de igual manera, para encontrar las intercepciones y, si las hay, de la gráfica de una ecuación, se hace x igual a 0 en una ecuación y se despeja para y. Veamos algunos ejemplos. Para este primer ejemplo, y igual a x al cuadrado menos 16, vamos a tratar de encontrar las intercepciones en x. Para las intercepciones en x, el valor de y tiene que ser igual a 0. Y veamos qué nos queda. Esto sería 0 igual a x al cuadrado menos 16. Si yo despejo para x, quedaría menos x al cuadrado igual a menos 16 y x cuadrado es igual a 16. Por lo que sacando raíz cuadrada en ambos miembros, esto es que x igual a más menos 4. Entonces, la ecuación de esta gráfica tiene como intercepciones a 4,0 y a menos 4,0 en el eje x. Ahora veamos las intercepciones en el eje y, donde x va a ser igual a 0. Sería y0, y igual a 0 al cuadrado menos 16. 0 al cuadrado es 0. Esto me queda y igual a menos 16. Por lo tanto, el intercepto en y va a ser 0, negativo 16. Y aquí y estas serían las intercepciones. Obsérvese, la intercepción en x tiene a 0 en y la intercepción en y tiene a 0 en x. Veamos un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo lo que tengo es una ecuación con una variable y una variable x cuadrática. Encontremos las posibles intercepciones. Bueno, para las intercepciones en x, y va a ser igual a 0. Esto nos quedaría 0 igual a x al cuadrado menos 3x menos 4. Y lo que obtenemos es una ecuación cuadrática que la podemos resolver por factorización. 4 por 1. Menos por más. Y listo, me queda que 0 es igual a x menos 4 y x más 1. X menos 4 es igual a 0, x es igual a 4, x más 1 es igual a 0, x es igual a menos 1 por lo que las intercepciones serían 4,0 y menos 1,0. Estos serían los puntos donde la ecuación, su gráfica, tendrá intercepciones en el eje x. Ahora veamos intercepción en el eje y con x igual a 0. Esto es mucho más simple, se hace de la siguiente manera. Y es igual a 0 al cuadrado menos 3 por 0 menos 4. Este se va a anular y va a quedarme y igual a menos 4 por lo que la intercepción sería 0, menos 4. Y listo, ya tengo las intercepciones de esta ecuación, de su gráfica, en el eje y. Bien, entenderemos ahora el concepto de simetría. ¿Sí? Se dice que una gráfica es simétrica con respecto al eje x si para todo punto xy en la gráfica
el punto x menos y, o sea que si yo sustituyo, perdón, y por su negativo, también va a estar en la gráfica. ¿Sí? Y esta sería la simetría para el eje con respecto al eje X. Podemos ver este ejemplo. Miremos acá, la gráfica es esto en color negro. ¿De acuerdo? Su simetría y esto de acá, vamos a aclarar, y esto de acá también es parte de la gráfica. Observemos que si yo tengo XY, X menos Y está aquí abajo. XY, X menos Y estaría aquí abajo. Entonces es como una reflexión, ¿sí? Es como un reflejo de la función, de la gráfica de la función, en el eje, con respecto al eje X. Entonces tiene que cumplirse esta propiedad de aquí. La simetría con respecto al eje Y es similar, solo que ahora, para todo punto, XY, el punto menos XY también va a estar en la gráfica. Obsérvese, la gráfica es todo esto de aquí. Y si yo tengo un punto XY acá, el menos X estaría al otro lado. Tiene que pertenecer. De igual manera, si tengo un menos XY acá, un XY acá, su punto va a estar al otro lado. Y esto le llamamos la simetría en el eje Y, ya que hay como un reflejo de la gráfica, pero con respecto al eje vertical. Y finalmente tenemos la simetría con respecto al origen. Para que esto se cumpla, se dice que la gráfica se dice que una gráfica es simétrica con respecto al origen si para todo punto XY el opuesto de X y de Y también están en la gráfica. Obsérvese, si aquí tengo XY, su opuesto está aquí. Si aquí tengo XY, su opuesto estaría al otro lado. Entonces, si toda esta es la gráfica, obsérvese que hay como una reflexión con respecto al origen. Entonces, vamos a verlo en resumen. ¿Sí? Estas serían las tres características o las tres pruebas de simetría para probar si una ecuación o si un punto es simétrico, ya sea con respecto al eje X, ¿verdad? Con respecto al eje Y o con respecto al origen. Veamos algunos ejemplos. Bien, encontremos para los siguientes ejemplos solamente la prueba de simetría. Bien, vamos a tomar el ejemplo número 33. Y quiero la simetría en el eje X. X significa que Y tengo que sustituirlo por menos Y. Y veamos qué podemos obtener. Sería entonces X cuadrado igual a menos Y. Esto es, bueno, si nos damos cuenta no tenemos nada que sustituir. Y no obtenemos una ecuación equivalente a esta. ¿Sí? No obtenemos, por lo que esta ecuación no es simétrica. En X, perdón. Vamos a probar la simetría en X. Perdón, en Y, perdón. Significa que X lo vamos a sustituir por menos X. Esto sería menos X al cuadrado igual a Y. Observe que menos X al cuadrado, el negativo me va a quedar negativo 1 al cuadrado por X al cuadrado. Negativo 1 al cuadrado es 1 y X al cuadrado es X al cuadrado. Obtenemos una ecuación equivalente. Por lo que sí se cumple la simetría con respecto al eje X. Tratemos de encontrar la simetría con respecto al origen. Esto sería sustituir X por menos X y Y por menos Y. Veamos, sería menos X al cuadrado igual a menos Y. Esto de acá de la izquierda ya sabemos que es X al cuadrado y a la derecha me va a quedar menos Y.
No obtenemos una ecuación equivalente, por lo tanto no es simétrica. Solamente va a ser simétrica con respecto al eje Y. Veamos el ejemplo 35, y igual a 3x. Probemos la simetría en x. Y será sustituido por menos y. Obsérvese que menos y igual a 3x no hay nada que hacer, por lo tanto no es simétrica con respecto al eje x. Probemos con respecto al eje y. En y, x será sustituido por menos x. Esto nos va a quedar y igual a 3 por menos x, por lo que y es igual a menos 3x. No obtenemos una ecuación equivalente a esta, tienen que ser iguales. Por lo tanto, no es simétrica con respecto a y. Y por último, en el origen, sería menos y igual a a 3 por menos x. Esto nos va a quedar menos y igual a menos 3x. Aquí estos signos negativos se pueden cancelar. Me va a quedar que y es igual a 3x. Miren, obtenemos una ecuación equivalente a esta de acá. Por lo tanto, esta ecuación, su gráfica, es simétrica en el origen. Solamente cumple con el inciso C. En este tercer y último ejercicio tratemos de probar la simetría en el eje X. En X, Y será menos Y. Veamos qué sucede. Sería 4 por X al cuadrado más menos Y al cuadrado igual a 4. Si le vamos menos Y al cuadrado, esto nos va a quedar positivo Y al cuadrado. Por lo tanto, esta ecuación es simétrica con respecto a Y, ya que obtenemos una ecuación equivalente. Veamos en Y. Con respecto a X, perdón. Con respecto a Y, donde X va a ser menos X, esto sería 4 por menos X al cuadrado más Y al cuadrado igual a 4. Esto va a quedarnos, menos X al cuadrado es X al cuadrado más Y al cuadrado igual a 4. Y obsérvese, la ecuación es simétrica con respecto al eje Y, ya que obtenemos una ecuación equivalente. Y el parecer va a ser lo mismo en el origen. Obsérvese, para el origen X es menos X y Y es menos Y. Nos quedaría 4 por menos X al cuadrado más menos Y al cuadrado igual a 4. Esto va a quedarnos 4X al cuadrado más Y al cuadrado igual a 4. Y obtenemos la misma ecuación. Por lo tanto, esta es una ecuación que va a ser simétrica con respecto a X, con respecto a y con respecto al origen. Bien, para los siguientes ejemplos hagamos esta dinámica. Dice, enumere las intercepciones de la gráfica y con base a la gráfica determinemos si es simétrica con respecto a X, Y o el origen. Vamos a ver. Esta primera de acá tiene dos interceptos. Tiene este de acá y este de aquí. Que sería 1,0 y menos 1,0. Y podemos observar de que si yo tengo aquí 1,0 y obtengo su negativo en X, este de acá, menos 1,0 y su negativo para X menos 1,0 está en la gráfica también. Esta gráfica es simétrica con respecto al eje Y. ¿Sí? Podemos observar de que esta curva de acá se refleja acá. En este segundo ejemplo, veamos, esta gráfica no tiene intercepción. Obsérvese que aquí se va alejando y aquí va subiendo, no corta en ningún punto en el eje X, pero si corta en un punto en el eje Y, aquí sería el punto 0,1. Y obsérvese que no hay reflexión en ningún eje, ya que si yo obtengo 1,0, si quiero su negativo, en X sería
0,1 no tiene sentido, es el mismo. Si quiero eso negativo, en el eje Y sería 0, menos 1, ese punto está acá, pero no pertenece a la gráfica. Y de la misma manera, 0,1 negativo, negativo para ambos, es este de acá, no está en la gráfica. Por lo tanto, no es simétrica con respecto a X, con respecto a Y, ni con respecto al origen. Veamos este ejemplo 17. La gráfica tiene tres interceptos. Este de acá, y el intercepto en Y es este de acá. Sería pi medios, coma 0, menos pi medios, coma 0, en X y 0,1 en Y. Ese de acá es 0,1. Ahora, la simetría con respecto al eje X. Veamos, este punto de aquí es pi medios positivo, coma 0. Su opuesto en X es este de aquí. Por lo tanto, podemos decir que es simétrica en Y. Pero no es simétrica en X, ya que si yo tengo este punto de aquí que es 0,1 y yo quiero su opuesto que sería 0, menos 1, o sea, negativo para Y, el punto 0, menos 1, que es este de acá, no pertenece a la gráfica. Por lo tanto, no es simétrica en X, pero sí en Y. Y no es simétrica con respecto al origen, porque si tengo este punto de aquí, veamos, vamos a darnos el punto, este mismo de acá, 0,1. Si yo obtengo su opuesto, que es menos 0, menos 1, seguimos con la misma conclusión del inciso anterior. No está contenido en la gráfica, por lo tanto, no es simétrica con respecto al origen. Y en este último ejemplo tenemos varias características. Observe. Tiene 4 intersecciones. 1, 2, 3, 4. A esto lo llamaremos más adelante una gráfica de círculo o una gráfica circular. Obsérvese que sí es simétrica con respecto a X. Porque si yo tengo 0,3, el punto 0, menos 3 está contenido. Por lo tanto, con respecto a X es simétrica. También es simétrica con respecto a Y, porque si tengo 3,0, el punto menos 3,0 también está en la gráfica. Es simétrica con respecto a Y. Y es simétrica con respecto al origen. Pero esto lo podemos observar según su gráfica. Obsérvese de aquí, el opuesto de estos dos valores sería algo más o menos acá, que está contenido. Si yo tengo este punto aquí, el opuesto de estos dos valores sería algo más o menos acá. Entonces esta gráfica es simétrica con respecto al origen.